Antes déjenme moverme primero, porque antes me estuve moviendo tanto, pero ya no me voy a mover. De la vez pasada dice Miri que me estuve moviendo, pero ya no me voy a mover, ¿eh? A ver, vamos a empezar con el tema de hoy, mis hermanos, que se llama ¿Cómo orar con poder? El escritor Watchman Nee escribió lo siguiente, que dice: nuestras oraciones constituyen la vía por la cual el poder de Dios puede venir. Su poder es irresistible como una poderosa locomotora, pero no puede llegar hasta nosotros sin una vía, es decir, sin rieles. Hemos visto, mis hermanos, cómo ha habido accidentes, ¿verdad? Cuando los trenes van a todo lo que da y de repente no es de que quiten la vía, sino que la pueden cortar o algo y suceden los accidentes. Así es con la oración, mis hermanos. ¿Cómo debemos de orar con poder, mis hermanos? Para que nuestra oración tenga poder, debemos comprender lo siguiente. Que nuestra oración es la unión de nuestros pensamientos con la voluntad de Dios. Es decir, nosotros expresamos de forma audible bajo la voluntad de Dios. De igual forma, debemos tener muy presente que la oración no altera los planes de Dios. Nunca cambia nada. Sencillamente es alcanzar a través de la oración lo que Dios ya tiene determinado para nosotros, para nuestras vidas. Pero también debemos tener en cuenta que la falta de oración sí produce un cambio en nuestras vidas. Y es que Dios dejará en suspenso muchos de sus planes debido a la falta de cooperación de nosotros en la oración, recordando siempre que Dios tiene lo mejor para nosotros, que sus planes son buenos y agradables, ¿verdad, mis hermanos? Como dice la palabra, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Una vez aclarando esos puntos, hermanos, sobre la oración con poder, vamos a leer el Salmo 130, del 1 al 8, el cual nos habla de la misericordia de Dios, mis hermanos. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y ahorita lo leemos en la Reina Valera. Dice: a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti sí haya perdón, y por eso debe ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que las centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor. Nos está hablando aquí a nosotros, mis hermanos, que al Java de Dios debemos esperar en el Señor. Nosotros como hermanos, como hijos de Él, debemos esperar en oración, ¿verdad? En la respuesta de Dios. En este caso, cuando oramos con poder, cuando clamamos a Él, muchas veces quisiéramos que al momento ya nos respondiera, ¿verdad? En nuestra desesperación. Pero es al tiempo de Él y hay que esperar. Aquí nos lo dice, mis hermanos. Dice, porque en Él hay un amor inagotable, mis hermanos. En Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Este salmo, mis hermanos, nos enseña a orar honestamente. No sé si alguna vez te has sentido o nos hemos sentido como si estuviéramos en las profundidades de la desesperación. A veces no sabemos ni qué hacer. Hemos sentido muchas veces estar hasta a lo mejor en las profundidades de un abismo, ¿verdad? Que de los problemas que tenemos, en muchas cuestiones de nosotros, en los problemas del hogar, en los problemas en la salud, en los problemas financieros de trabajo, con un vecino o con un trabajador, muchas veces, ¿no? Decimos, híjole, no sé hasta cuándo voy a salir de esta situación, hasta cuándo voy a poder recuperar mi salud, mis finanzas, o hasta cuándo voy a tener trabajo, ¿verdad? Muchas veces ya no sabemos ni qué hacer. No sé si a alguno de nosotros nos hemos sentido así. Yo creo que sí. Yo creo que sí nos hemos sentido en esas situaciones en la cual muchas veces ya no hallamos ni cómo salir, mis hermanos. Aquí el salmista dice en el versículo 1, a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. El versículo 2 dice, escucha, Señor, mi voz, estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Aquí está el salmista diciendo, mis hermanos, con toda honestidad, a Dios que se siente encontrarse en las profundidades del abismo. No sé si también nos ha pasado que, alguna vez han soñado que estamos
de repente como que nos vamos a caer a un vacío. O si recuerdan esa sensación de temor cuando sentimos en ese sueño, al caer, que no sentimos ya el piso en este caso, ¿no? En muchas ocasiones nos hemos encontrado así por diferentes situaciones de la vida. Y es cuando debemos orar de una forma honesta a Dios diciéndole cómo es que nos sentimos aún cuando le hemos fallado. Pues muchas veces no le expresamos nuestros verdaderos sentimientos. Sabemos que Él ya los conoce, nuestros pensamientos, sabe qué es lo que tenemos, ¿verdad? En este caso, muchas veces nos quedamos así por el sentirnos indignos por la gravedad de nuestro pecado. También vemos en el versículo 2 que el salmista dice que estemos atentos, que estén atentos a mi voz suplicante. La mayoría de nosotros ha realizado una petición en súplica, pues cuando tenemos la necesidad de ser atendido, hacemos una rogativa constante en súplica. Esto, mis hermanos, nos lleva a recordar lo que dice Romanos 8:26, que dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Muchas veces, a lo mejor hay ocasiones que no sabemos qué decirle a Dios con nuestras palabras, cómo expresar nuestro anhelo. Pero en ese momento, cuando estamos en relación con Dios, es el Espíritu Santo el que nos direcciona, mis hermanos. Entonces, muchas veces el Espíritu de Dios nos direcciona para pedir conforme a la voluntad de Dios y sin alterar los planes que ya habíamos comentado de Dios. También en este salmo encontramos que debemos esperar en la misericordia y perdón de Dios. Leamos nuevamente los versículos 3 de este salmo, que son, dice, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debes de ser temido. Así que, hermanos, debemos de confiar en la misericordia y perdón de nuestro Dios, ¿verdad? Él es tanto su amor por nosotros que cuando vamos a Él, expresamos nuestro sentir, nuestro pecado, que Él nos perdona. Él nos abraza, Él nos dice, no pasa nada, échale ganas, solamente no lo vuelvas a hacer, ¿no? Entonces, Él quiere lo mejor para nosotros, mis hermanos. Aquí el salmista reconoce que Dios es grande en misericordia, pues de no ser así, no pudiéramos acercarnos a Él de una forma directa, a través de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en Cristo ya no hay más condenación para los que estamos unidos a Él, y de la misma forma en la que somos beneficiados con la misericordia de Dios. Nosotros ya tenemos ese beneficio, mis hermanos. Solamente que no nos lo debemos de quedar guardado nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos de, a lo mejor ahorita no podemos salir por las situaciones que estamos pasando, pero a lo mejor una llamada al vecino, al vigilante, a un amigo, a un trabajador, a alguien. ¿Qué les parece si les pudiéramos hablar por teléfono y decirle, ¿qué crees que te estás perdiendo de las bendiciones de Dios? Dios te ama y tiene lo mejor para ti. Tiene lo mejor para ti. Entonces, hagamos eso, mis hermanos. Dice aquí, dice, recordemos antes bien el gran amor de Dios sobre nosotros. Como dice en 1 Corintios 13:5, dice, el cual no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Así que, mis hermanos, nosotros no tenemos por qué llevar un registro de las ofensas. Aquí claramente nos está diciendo la palabra de Dios que el amor no guarda nada de estas situaciones. Debe ser puro, debe ser claro, debe de ser, muchas veces, mis hermanos, cuando nos hacen algo a mí en lo personal, yo lo odio mucho a mi vida en este estudio, cuando me dicen algo, muchas veces sí me quedo con esa situación, a lo mejor de repente guardé rencor en mi corazón. Digo lo guardé porque yo ya quiero ser libre a partir de este momento con esas situaciones y no debe de haber rencor ni en mí ni en nosotros, mis hermanos. ¿Sí? En cuanto a confiar en Dios, leemos en los versículos del 5 al 7 que dicen, espero al Señor,
Lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana, como esperan los centinelas la mañana. Así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. Aquí el salmista nos habla de cómo debemos confiar y esperar en el Señor, por muy difícil que parezca nuestra situación o prueba. Dios vendrá a nuestra ayuda. Siempre está alerta de nosotros, mis hermanos. Pero antes debemos de llevar nuestras peticiones ante Él y esperar pacientemente confiando en su inagotable amor. ¿Y cuál es ese amor inagotable, mis hermanos? En 1 Corintios 13, 6, 7 nos lo dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor de Dios hacia nosotros, mis hermanos. Y nosotros debemos de tener ese amor. Nosotros, si en estos momentos a lo mejor viene a tu mente o a nuestra mente viene el hecho de que no hemos perdonado a alguien, yo creo que es momento de hacerlo, mi hermano. Yo creo que es momento de deshacerse de lo que hay a lo mejor un rencor en nuestro corazón. En estos momentos yo declaro en el nombre de Jesús que tú recibimos esta palabra en el nombre de Jesús, y en estos momentos se limpia nuestro corazón de toda falta de perdón, de todo rencor, situación ajena al amor puro de Dios, que es un amor inagotable. La verdad, qué maravilla, mis hermanos. La verdad es que no, no nos cansamos, mis hermanos, de agradecerle a Dios por ese amor que nos tiene, mis hermanos. Porque nosotros como pecadores, como de repente siempre pasamos, la regamos, decimos algo, Dios siempre está al pendiente. Llegamos a Él, nos perdona y nos abraza, nos ama, nos tiene como esas perlas, como esas piedras preciosas, mis hermanos. Así como eres, así como soy, así como cada uno de nosotros somos, mis hermanos, así nos ama Dios. Nos hizo tan diferentes, mis hermanos, que de esa forma nos ama. Por eso no debe de haber nada de situación, de queja, de falta de perdón, de ningún rencor en nuestras vidas. Porque Dios nos ha enseñado esto, mis hermanos. Aquí el salmista nos habla de cómo debemos confiar y esperar en el Señor, por muy difícil que parezca nuestra petición a prueba. Como decíamos, Dios vendrá a nuestra ayuda y debemos esperar pacientemente. Ahora vemos lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 5, del versículo 1 al 20. Cómo debemos orar a Dios en toda circunstancia. Es decir, si estamos sufriendo o si nos sentimos bien o si estamos enfermos, si hemos pecado. Y también aquí nos habla de la oración poderosa y eficaz. Voy a permitir leer en la Reina Valera el capítulo 5 de Santiago, que dice, 5 Santiago del 1 al 20, que dice: ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. Ahí hablo muchísimo de mi vida, mis hermanos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que les ofreciera resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos. Lo repito, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad,
consideramos. Dichosos a los que preservaron. Dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, y el otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Bendita sea su palabra, mis hermanos. Bendito sea por siempre nuestro Dios, mis hermanos. La verdad es que qué bella palabra, mis hermanos. No nos cansamos de bendecir siempre su santa palabra, mis hermanos. ¿Qué nos dice aquí, mis hermanos? ¿Qué nos refiere aquí? Dice que uno de los obstáculos para poder ver el poder de Dios en nuestra vida puede ser que estemos poniendo nuestra confianza en cosas banales, como lo decía aquí cuando los ricos, ¿verdad? Más que en Dios. De alguna manera, la fe y la riqueza son como el agua y el aceite. Son difíciles de mezclar y no suelen ir juntos. En sí, no hay nada de malo en tener dinero, pero hay grandes peligros espirituales inseparables a la riqueza, como la arrogancia, la avaricia, la indulgencia y el desprecio por las necesidades de los demás. Hace un rato, si escucharon mis hermanos, me pegó a mí lo de los trabajadores, porque en su momento yo hice malas cosas con alguno de ellos. Entonces, y también sufrí de esto, mis hermanos. Fui arrogante, fui una persona que muchas veces no tomaba en cuenta el corazón de los trabajadores. Pero esta palabra, mis hermanos, hace que nosotros reconozcamos muchas veces todas estas situaciones. Como decíamos aquí, no es que Dios esté peleado con gente que tenga dinero, que gente que tenga mucho, no, sino simplemente que ese no sea el fin de su esperanza, de su fe. Que ese no sea el fin del cual está nada más confiado, no. En las buenas, en las malas, en lo alto, en lo bajo, no sé, en todo momento debemos estar, nuestra fe y nuestra esperanza debe estar en Dios, mis hermanos. El mayor peligro para los ricos es que confíen en la riqueza, como hemos comentado, más que en Dios. Puede ser que nosotros estemos en este punto. Tal vez diremos, pero si yo no soy rico, pero el punto es que muchas veces, si no es que todas las veces, hemos confiado más en las riquezas que en Dios. En 1 Timoteo 6:17 nos dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos, mis hermanos. Dándole una buena dirección a lo que nosotros tenemos, a las riquezas. Aquí dice que Dios nos da en abundancia para que nosotros lo disfrutemos, mis hermanos. No sé si han visto que tal parece que en los lugares o países más pobres del mundo hay más milagros de sanación. ¿Será al no tener las riquezas, saben que su confianza debe estar puesta en Dios? Es decir, en ocasiones las riquezas nos llevan a poner nuestra confianza, fe, en el lugar equivocado. Nosotros, quienes conocemos a Dios a través de Jesucristo, estamos llamados
a poner toda nuestra esperanza, nuestra confianza en aquel que nos provee de todas nuestras necesidades, debiendo orar en todas circunstancias, mis hermanos. Debemos de clamar a Él, agradecidos por todas las circunstancias que estamos pasando, mis hermanos. También nos dice que vemos aquí claramente en esta lectura que atraviesan tiempos difíciles, así como nosotros en esta actualidad, ¿verdad? Y Santiago los anima diciendo, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Y más adelante en el versículo 11, le señala a Job como un ejemplo de alguien que fue paciente ante el sufrimiento y aún así perseveró, recordándoles que el Señor es muy compasivo y misericordioso. En este mismo momento, tal vez estamos sufriendo. Santiago nos dice en el versículo 13, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore constantemente así, que si estamos afligidos, tenemos angustia, tenemos desespero, busquemos a Dios en todo momento, mis hermanos. Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón en todo momento. Debemos orar en todo momento por esa situación de alegría, de tristeza, de desesperación. Todo momento debemos de tomar a nuestro Dios en primer lugar. Que siempre que nos levantemos, mis hermanos, esa oración con poder, mis hermanos, que sea esa cobertura de la cual nuestra oración estamos clamando. Que esa cobertura, no sé cuál sea tu oración, pero mi oración es por mi esposa, por mi casa, por mi familia, por la familia de mi esposa. Pero que esa oración con poder llegue con esa cobertura de poder del Espíritu Santo hacia cada uno de los que estamos orando, mis hermanos. Entonces es muy importante que todos los días, al levantar los ojos, agradezcámosle a Dios con esa oración, mis hermanos. Dice aquí, en el versículo 13, en la segunda parte de Santiago nos dice, ¿está alguno de buen ánimo? Que canta alabanzas. Expresarle tu gratitud a Dios dentro de nuestra oración por medio de alabanzas y adoración. A lo mejor estamos pasando por enfermedad, como lo dice en Santiago el versículo 14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Aquí, mis hermanos, aquí Dios nos está hablando por medio de su palabra, nos está diciendo que si estamos enfermos, que acudamos a los ancianos de la iglesia. Muchas veces, mis hermanos, no acudimos porque posiblemente, ¿verdad? Pero vamos a decir, o decimos muchas veces, no, pero es que con el hermano anciano tal, ¿por qué? No, y es que a lo mejor es que ahora no ha venido a la iglesia, no, y hacemos muchas cosas, mis hermanos, o empezamos a hacer conjeturas, mis hermanos, pero sabemos realmente que nuestro Dios puso ancianos en nuestra iglesia aljaba de Dios. Y por lo tanto, tenemos que sacar uso de eso. Y tenemos que, aquí como lo dice, tenemos que llamarlos, tenemos que decirle, hermano anciano, ore por mí, por salud, ore por mí, por esto. Debemos de tomar, no debemos de decir o sacar esas conjeturas, mis hermanos, esos juicios, esas situaciones de crítica muchas veces, mis hermanos, de los ancianos que tenemos en la iglesia. Nosotros, aquí el llamado de Dios también a nuestras vidas es honrar a nuestras autoridades. En este caso, Dios puso como autoridad a nuestros ancianos, de parte de Dios. Entonces, debemos de clamar, debemos de echar mano de eso, mis hermanos. Como bien sabemos, Dios nos sana por medio de los médicos. También debemos de confiar y tener fe en que Dios nos sane a través de un milagro hoy, mis hermanos. Tú que me estás escuchando, mi hermana, mi hermano, hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de nuestro milagro. Recíbelo en el nombre de Jesús. Esta palabra que Dios está dando en este momento, yo le pido a Dios que llegue a tu corazón, pero que no quede ahí nada más, sino que eso sea motivo para que tú te levantes de tu cama, que tú te levantes no dependiendo de nada, mi hermano. Fíjense que yo apenas hoy en la mañana me levanté temprano porque dije, voy a dar una repasada al estudio, pues para que no se me pase nada, ¿no?
Y lo primero que abro es mi WhatsApp y tenía un mensaje de un cliente, el cual tenía yo desde antes de diciembre, tenía ya un contrato, ya nada más faltaba una firma de su jefe para que fuera una venta grande. Y al leerlo, mis hermanos, me sale con que se canceló la situación por el COVID, por esta situación. No hay finanzas para hacer el contrato. Posiblemente hasta abril, mayo, no sé. Pero yo ya tenía contemplado una venta en este mes. Pero, ¿saben una cosa? Que al momento de leerlo, pero antes, al momento de estar estudiando esto, mis hermanos, dije, no, yo no dependo de esa venta, yo no dependo de ese contrato. Yo dependo de Dios. En este momento, mi hermana, mi hermano que tú me escuchas, tu salud, tus finanzas, tu familia, tu matrimonio, depende de Dios, no de las circunstancias, mis hermanos. Así que recíbelo, esa bendición en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús, mis hermanos. Dice el versículo 15, la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Si tú crees en esta palabra, mi hermana, mi hermano, tú ya le levantaron en el nombre de Jesús. Todos creemos en la palabra de Dios. Esta es la verdad. Entonces créelo, mi hermano. Créelo, mi hermano. Y si hemos pecado, nuestro pecado será perdonado. Esta parte final de este versículo es muy hermosa. En todo momento vemos el gran amor de Dios. Y esta ocasión lo vemos a través del perdón de nuestros pecados. En el versículo 16 de Santiago nos dice, por eso, confíense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Es decir, mis hermanos, debemos confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros. Esto nos ayuda en el proceso de la sanación y restauración. Pero si tenemos ciertas cosas ocultas en nuestras vidas, esto puede llevarnos a la destrucción. Por eso es necesario sacar a la luz nuestro pecado, es decir, confesarlo, para entonces ser libres. Claro que esto no implica que debemos ir por el mundo contando nuestros pecados, pero sí necesitamos encontrar al menos una persona en la que podamos confiar y con quien seamos totalmente honestos. Debemos ser en este momento cuando hacemos esa declaración, ese de pecado a un amigo, a alguien que tengamos confianza, debemos desahogarnos, mis hermanos. Y en el versículo 17 nos dice, nos está dando Santiago el ingrediente secreto para tener una oración poderosa y eficaz. Leamos el versículo y nos dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró para que no lloviera. Y no llovió. No llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Santiago insiste fuertemente en esto al citar el ejemplo de Elías. Es bien sabido que Elías oraba a Dios para que hubiera cambios en el clima, pidiendo a Dios una sequía. Y asimismo ora por la lluvia y terminará la sequía. Pero en ocasiones pasamos por alto las palabras clave en los textos bíblicos, pues Santiago nos hace mención de que el profeta era un hombre como cualquier otro, como tú y como yo, con debilidades y situaciones como las nuestras. En otras palabras nos está diciendo, así como Elías, que él no dejó de ser hombre y pecador, pero sabía del amor de Dios, en el cual ponía su esperanza y oraba para que se realizara la oración conforme a la voluntad de Dios. Y ese mismo poder, si tú lo crees, mi hermana, yo sí lo creo en el nombre de Jesús, y yo sé que también tú lo crees, mi hermana. Y ese mismo poder lo tenemos nosotros en Cristo Jesús. Así que nosotros también lo podemos hacer. Si esa palabra que Dios te acaba de dar en este momento es que tú eres sana en el nombre de Jesús, que tu situación financiera, que tu situación en tu trabajo, que esa falta de trabajo, que esa situación de los problemas que hay en los hijos, en la familia, en el matrimonio, si tú lo crees, mi hermano, en este momento, recibe esa bendición de la solución de tu problema. En el nombre de Jesús, cualquiera que sea. Y aquí lo está diciendo Dios. Nosotros en el nombre de Jesús lo podemos hacer. Y clamamos
para que ese problema salga, se termine. Solamente esperar, como decía la palabra hace un ratito, solamente esperar en Jehová, esperar en Dios. Vamos a esperar a que Él nos conteste, nos diga. Vamos a decirle a nuestro Dios que gracias porque estamos en sus benditas manos. Yo la verdad, hoy me siento muy contento, me siento libre, me siento restaurado, porque en mí Dios acaba de quitar algo que existía a lo mejor por ahí en mi corazón, que yo muchas veces decía, no, yo ya soy libre, pero hoy en este momento quiero comentarles, mis hermanos, que yo soy libre, que me acaba de quitar un rencor en mi corazón. Yo me siento libre, mi hermano, y espero que tú, esta palabra, en estos momentos Dios te quite todo lo que no te sirva, lo que nos estorbe. Ya habló aquí del estudio, que debemos de dejar de murmurar, debemos de dejar de hacer cosas que no son de la verdad de Dios. Entonces, mi hermano, yo hoy le pido a Dios porque cada vez tengamos un corazón conforme a Él, perdón. Que tengamos un corazón limpio, puro, con ese amor que es ágape, ese amor que es totalmente puro, mis hermanos. Viviendo con ese amor, viviendo en obediencia, teniendo el temor de Dios, mis hermanos, la verdad es que esperemos rápido nuestro milagro, prontamente nuestro milagro, en el nombre de Jesús. Para terminar, mis hermanos, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18:18, que nos dice, les aseguro que les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén. Este es el poder que nos ha sido dado. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muchas veces esta palabra la leemos bien fácil, ¿verdad, mis hermanos? Se escucha muy bonito. No es fácil decir esta palabra. Pero cuando estamos en obediencia, cuando estamos con la mirada, como la vez pasada lo decíamos, con la mirada puesta en Cristo Jesús, pase lo que pase, mis hermanos, Dios tiene el control de nuestras vidas y Dios es el que nos da esa fortaleza para salir adelante de estas y muchas otras cosas. Entonces, debemos de aferrarnos porque en Cristo sí podemos, mis hermanos. Oremos en súplica, aun si es que nos encontramos en las profundidades de un abismo. Oremos en confianza, en gratitud, aun cuando nuestra situación sea muy difícil, ya sea por enfermedad, como decíamos hace un rato, escasez, falta de trabajo, en el matrimonio, con nuestros hijos, con algún amigo o vecino, algún cliente, etc. Y qué mejor aún si estás feliz, en abundancia y próspero. Busquemos a Dios a través de la oración. Atemos y desatemos aquí en la tierra para que sea atado o desatado en el cielo de acuerdo a los planes perfectos de Dios. Oremos con clamor, aún con gemidos indecibles, mis hermanos, los cuales provienen del Espíritu Santo, quien nos da de qué hablar con Dios. Vamos a orar, mis hermanos, en unidad los unos por los otros. Y que nuestras oraciones, mis hermanos, nos incluyamos todos. Yo de mi parte necesito de sus oraciones. Yo de mi parte mi esposo y yo estamos pasando situaciones un poquito difíciles en cuestión del trabajo y las finanzas. Por no escuchar la voz de Dios, mis hermanos, hicimos unos negocios malos y no nos salieron las cosas como deberían. Pero son las consecuencias de no poner a Dios en primer lugar. Y hay situaciones que en nuestras situaciones de mi esposo y míos decimos, no sabemos cuándo vamos a salir, no sabemos si salgamos o no. Necesito yo de Dios, necesito de ustedes sus oraciones, que siempre estén en sus oraciones, y nosotros, mi esposo y yo, estarán en nuestras oraciones, mis hermanos. Yo sé que todos necesitamos de la oración. Debemos de tener segura la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Al momento de orar unos por otros, mis hermanos, nos aseguramos de que esa cobertura del Espíritu Santo de Dios está con nosotros y nos protege. Así es que
Con esto, mi hermano, yo termino. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Y mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para